todo esto muchas veces es todo un poco emocional en estas cosas y es el debate que se ha montado en las declaraciones de algunos compañeros y con la Sociedad Española de Ortodoncia. Bueno, entonces me gustaría hablar más que del debate en sí, porque bueno, el debate en sí no da mucho no da mucho. Sí es importante, en cambio, hablar de lo que yo considero que debe ser la ortodoncia basada en la evidencia y qué alcance debe tener esta ortodoncia basada en la evidencia, evidentemente la evidencia científica, en relación con nuestro ejercicio profesional e incluso relacionado con bueno, con la participación en sociedades científicas, etcétera. Con lo cual me parece que es un poco, me gustaría centrar el tema porque, bueno, pues la gente enseguida empieza a decir que dijeron, dejar de decir, etcétera. Entonces creo que es interesante primero deciros una cosa, y es que evidentemente hay unos criterios más o menos, tampoco es que sean muy científicos, pero hay unos criterios bastante claros utilizando la teleradiografía 2D, incluso la 3D, para conocer el límite de lo que la ortodoncia puede hacer. Evidentemente, este límite está relacionado con los cambios dentarios y esqueléticos que podemos seguir con el tratamiento de ortodoncia, con el tratamiento de ortopedia dentofacial en niños, con el tratamiento de microimplantes y TATS o con la cirugía ortognática. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo, pero en líneas generales podemos utilizar el esquema de Profit y de Ackermann de acuerdo a que el incisivo superior lo podemos modificar, como podéis observar aquí, dentro de este rango, perdonad que estoy pasando, dejando que entre la gente, de este rango de lo que es la parte de ortodoncia, que sería el área de color verde, la parte de ortopedia dentofacial, que es de color naranja, perdón, sí, naranja, y la parte de microimplante y TATS, que sería, y estamos hablando en este caso, acordaros, de adultos en microimplantes y TATS, de color malva. Lo primero que nos llama la atención con este esquema, que está actualizado respecto a las primeras ediciones de los libros de Profit, es que la capacidad hoy de modificar el esqueleto craneofacial en adultos con TATS y microimplantes es superior, incluso como podéis comprobar ahí, lo escribía el propio Profit antes de fallecer, es superior a la ortopedia dentofacial que podemos encontrar en niños. Y después, por último, tenemos una amplia variación que es la cirugía ortognática, que evidentemente no guarda o guarda muy poquita relación con lo que podremos hacer con nuestros alineadores y nuestros braques, aunque utilicemos también ortopedia dentofacial o utilicemos, como estamos comentando, los microimplantes. Por tanto, esto es importante destacar, es destacar que este cambio en los dientes nos va a decir que esta es el área donde podemos mover el maxilar, representado en este caso por el incisivo superior. Esto sería el área donde podemos mover mediante la ortopedia infantil. Esto, que prácticamente es bastante coincidente, sería la utilización de microimplantes y TATS. Evidentemente, en este caso, cuando hablamos de adultos, a lo mejor sería necesario hacer algún tipo de extracción y después, pues como podéis comprobar aquí, con cirugía ortognática el cambio es muchísimo, muchísimo mayor e indiscutible. Por tanto, bueno, yo creo que hablar de procedimientos, aunque sea con alineadores, de procedimientos ortopédicos exagerados, de procedimientos tal, incluso hablar de la posibilidad de suplir la cirugía ortognática mediante la utilización de dispositivos dentales, es decir, sin que entre el cuchillo, para entendernos así, pues yo creo que ya queda un poco en entredicho, ¿no? En respecto a las declaraciones que se han hecho y a los que nos estamos haciendo referencia. En el incisivo inferior nos pasa lo mismo, pero a nivel de la mandíbula sí que el cambio es mucho más significativo. ¿Por qué? Porque en el maxilar una gran parte es el proceso, el maxilar está formado en una grandísima parte por el proceso dentoalveolar, con lo cual si nosotros recurrimos a una combinación de microimplantes y extracciones, pues los cambios van a ser muy grandes, pero en la mandíbula no. En la mandíbula nos vemos mucho más
limitados. Evidentemente, a través que cuando hablamos de compensación dento alveolar o de grandes cambios, estamos hablando, o de camuflaje dento alveolar, estamos hablando de cambios dento alveolares. Bueno, ¿por qué es importante en ortodoncia lo que se dice en los cursos, lo que se dice en las redes? Los que prometen que, bueno, con los braques maravillosos vamos a poder hacer unos cambios espectaculares y tal. Pues este es un caso que no es uno de los últimos que me mandaron desde Cochabamba, y bueno, pues no os quiero decir nada, ¿para qué os voy a contar algo? No hace falta que os cuente nada, ¿no? Simplemente deciros que este tipo de desgracias, no tan grandes como esta, pero bastante grandes, me suelen llegar todos los días a mi consulta. Yo también hago unas chapuzas de vez en cuando, algunos casos también me quedan mal, pero os puedo asegurar que este tipo de tratamientos, desgraciadamente, son cada día más frecuentes. ¿Por qué son cada día, son cada día más frecuentes? Precisamente porque muchas veces se promete se quita hierro a la ortodoncia, se le quita importancia al tratamiento de ortodoncia, se le quita esta importancia al tratamiento de ortodoncia que debe tener, y nos encontramos con auténticas desgracias como este pobre niño de 14 años que aparece así en la consulta. Por tanto, yo creo que debemos de tener bastante claro que la ortodoncia parece que, como en palabras de Ríquez, decía Ríquez, que la ortodoncia parece que no es una cosa muy importante en nuestra vida, pero que al final sí lo es, y somos nosotros los encargados, los ortodoncistas, evidentemente, de hacerla de calidad. Como a mí me gusta mucho, los que me conocéis, alguno de los que me conocéis, ya sabéis que me gusta mucho la filosofía. De hecho, publiqué algún libreto de filosofía, como ensayos filosóficos, que tenéis aquí. Bueno, pues yo soy una persona que ha seguido siempre mucho, es a un filósofo de la ciencia, ya fallecido, argentino, de hecho, este que escribí, que las reflexiones filosóficas de un dentista bajo la luz, de Mario Bunge, que está escrito en gallego, por cierto, pero bueno, a partir del domingo, si las elecciones pues no gana el PP, pues no habrá más gallego. Pero bueno, esto es otra cosa. Entonces, lo que os quería decir es que, bueno, pues yo he seguido siempre un poco a Mario Bunge en el sentido de que es una personalidad de la filosofía de la ciencia que se ha encargado mucho del tema de las falsas o mal llamadas medicinas alternativas, que no son realmente medicinas alternativas. Y entonces en este terreno yo creo que es un poco en lo que nos estamos hablando. Mario Bunge, en uno de sus ensayos, dice que la pseudociencia, especialmente la pseudociencia médica, es siempre peligrosa porque contamina la cultura y cuando concierne a la política, la economía, la salud, pone en riesgo la paz, la libertad o la vida. Yo ya hace mucho tiempo, 2020, tenéis ahí la fecha, os hice un artículo de estos que se llaman artículos de fondo, que a mí me gusta mucho escribirlos. No son artículos estrictamente científicos o técnicos, sino que son un poco artículos de divulgación o de pensamiento, vamos a llamarla aquí. Y yo ya en el año 20 hablaba de la industria dental, si la industria dental debía determinar. Desgraciadamente no es un artículo fue un artículo sencillito, pero fui un poco profeta, en el sentido de, ya sabéis que Smile Doctors o Dilip Smile en Estados Unidos acaba de quebrar, dejó a todos los pacientes sin ningún tipo de posibilidad de tratamiento, y el agujero que dejó fueron 900 millones de dólares. Por tanto, es un poco entender qué es lo que ha ocurrido o qué está ocurriendo en la profesión y por qué surgen todas estas polémicas. ¿Qué está pasando en nuestro mundo de la ortodoncia? Bueno, pues yo, para empezar desde cero, voy a empezar con una diapositiva que el otro día puse en la conferencia que di en la Sociedad Italiana de Ortodoncia. Y le estaba diciendo que a pocos metros, un kilómetro aproximadamente, donde estábamos celebrando el congreso, Galileo Galilei tuvo el juicio por creer por defender que la Tierra giraba en torno al Sol. Entonces, lo que ocurrió fue entonces que en un periodo que se considera de ciencia normal, donde todo el mundo creía que la Tierra era el centro de nuestro sistema, bueno, pues aparece un nuevo paradigma gracias a Galileo Galilei. Por favor, a ver si podéis apagar los micrófonos, ¿vale? A Galileo Galilei, a Kepler, etcétera, y se produce una auténtica revolución científica que acaba
en un periodo de ciencia normal. Y yo creo que vais a decir, ¿qué tiene que ver Iván Malagón con todo esto? Pues tiene que ver, y precisamente porque si a mí me gusta la filosofía, es para entrar en profundidad en los temas, no quedarse en la superficie de un debate entre unos individuos y otros. Lo que hay que entender siempre es que desde hace ya muchos años la medicina ha tomado el camino de la evidencia científica. Y la evidencia científica significa que cuando tú tienes un problema clínico, el que sea, tienes que buscar la evidencia de su tratamiento, de diagnóstico, de su solución, a través de la literatura científica. Y esa literatura científica tiene que tener una determinada calidad. Por ejemplo, en el ápice, aquí, como veremos después, están en revisiones sistemáticas o los metaanálisis de los estudios publicados exactamente. Después están los estudios randomizados prospectivos, los estudios de cohortes, los casos control, los estudios retrospectivos previamente. Y fijaros porque en la última parte de lo que se llama medicina basada en la evidencia es el background, la información de los expertos. Cuando nosotros analizamos la odontología basada en la evidencia, pues vemos que la clasificación evidentemente es la misma, pero si hacemos una reflexión bastante seria, nos encontraremos con bastantes problemas. El primero sería identificación del problema clínico. Por ejemplo, el tema que se debate, uno de los temas que se debatía en las redes, es que se podía hacer expansión y neoformación de hueso alveolar con alineadores de no sé cuántos milímetros. Bueno, lo segundo hay que hacer una estrategia, por tanto, eso plantearía una investigación. Es cierto, y hablaré después de esto, que sobre el hueso basal existe un gran desconocimiento de la capacidad de los dientes para generar hueso alveolar. Entonces, bueno, pues esto es lo que os estaba contando. Hay que hacer una serie de pasos, como buscar la mejor evidencia, etc. ¿Qué problema tenemos nosotros en ortodoncia? Que no hay suficiente investigación para dar respuestas a las situaciones. Yo hay veces que se plantea un problema en clínica, me preguntan, doctor, ¿aquí qué pongo? ¿Un aparato de tal o uno cual? Mira, intenta a través del Crochan o a través de PubMed, intenta localizar una evidencia científica. Y lo más normal, lo corriente, es que no aparezca esto. Por ejemplo, una evidencia científica sencillita. Por favor, ¿podéis apagar el micrófono? Vale. Entonces, una evidencia, por ejemplo, bastante sencilla es con los materiales. Imaginaros un caso muy típico, es las cadenetas. Una cosa tan sencilla como una cadeneta elástica, pues las diferencias en el material son muy grandes. ¿Y qué significa eso? Pues eso tiene una gran repercusión porque la utilización de una cadeneta elástica de mala calidad implica que a los ¿Qué va? Tienes tres... legonazo. Por favor, ¿podéis apagar el micrófono? Es que no sé, a ver, si no para... Vale, por favor, apagar los micrófonos, vale. Bueno, voy a, si no, a ver si los puedo apagar yo. Un momento, porque si no, es que veo que la gente... Vale, vale. Entonces, a ver si... Vale. Entonces, lo que os decía, que es importante, después os activo, si queréis hacerme alguna pregunta. Entonces, es importante entender esto, que la aplicación de la clínica, por ejemplo, pues encontrar un trabajo en el American Journal o el European Journal sobre cuál es mejor la cadeneta, cuál aguanta más tiempo, o simplemente la cadeneta al cabo de una semana ya no te está funcionando, eso es importante. Cuando hablamos de problemas biológicos, uno muy típico es saber si los aparatos funcionales realmente favorecen o no el crecimiento mandibular, las cosas ya cambian y se complican bastante. Por tanto, cuando nosotros hablamos de qué es lo que queremos, pues lo que queremos es un poco eso, lo que quiere el paciente, lo que demanda el paciente, la experiencia, la rentabilidad de lo que hablamos, los costos generales de la clínica, el costo de los aparatos, todo este esquema es el que nos ayuda a tomar decisiones sobre lo que debemos de utilizar en clínica. Evidentemente va en medicina, pero ya no digamos en odontología y ya no digamos en ortodoncia, hay un grupo
de evidencias científicas que son realmente muy pequeñas. Después, esas evidencias científicas están contrastadas por haberse publicado en revistas de alto índice de impacto, revistas como el Journal of Dental Research o revistas que todos conocemos. En nuestro caso estaríamos hablando del American Journal, del Angle Orthodontics, del European Journal of Orthodontics, etc. Después hay evidencias clínicas que no han sido demostradas, pero que tú ya, sin existir una publicación, notas por los efectos que hacen sobre los pacientes, tomas una decisión u otra. Otras especulaciones no interesadas, porque a ti te parece que, bueno, determinadas ideas que puedas tener, y otras que es las que nos ocupan hoy, que son especulaciones interesadas. Es decir, que determinado aparato o determinada técnica produce unos resultados espectaculares simplemente para atraer gente que para tu escuela, para tu aparato o para en alguna cosa que tú puedas tener algún tipo de interés. Hay demasiado metaanálisis en odontología para tan poca investigación, por eso la mayoría de metaanálisis se acaban sin una conclusión clara. Y después hay veces que hay que tener cuidado con el fenómeno de la araña, que no se me enfaden aquí los periodoncistas, y es el famoso investigador que empezaba a estudiar a las arañas, le iba quitando una pata y decía, la araña con 7 patas también anda, y le quitaba la otra, etc. Y cuando le quedaba una pata, la pobre araña, aún con una pata, podía andar, hasta que al final le quitan la pata, y digo que no se me enfaden los periodoncistas, le quitan una pata, y entonces ya le dicen, araña, ven, y la araña lógicamente no se mueve, y la conclusión que sacan es que la araña es sorda. Y entonces hay que tener cuidado con esto, porque hay muchas veces que también hay investigaciones o conclusiones interesadas. Bueno, la evidencia en odontología, vuelvo a decir, es decir, uno de los grandes problemas que tenemos, o de los, digamos, de los grandes problemas para el caso hoy, o la polémica que hoy nos ocupa, es que la mayoría de formación odontológica se basa en esto. Es decir, en casos presentados en congresos, en editoriales, en opiniones de expertos y en la formación. Por tanto, yo siempre digo que la formación ortodóntica clásicamente ha sido más ortodoncia basada en la eminencia que ortodoncia basada en la evidencia. Evidentemente hay que preguntarse si hay suficientes evidencias, si cuando no hay evidencia, ¿qué hay? Y hay que tener mucho cuidado porque cuando no hay evidencia hay creencia. La falta de ciencia se suele rellenar casi siempre con algo. En ortodoncia es muy típico, en ortodoncia y en oclusión, en estas dos, y ATM también, es muy típico que se rellene con pseudociencia y con fanatismo. Y así nos encontramos, pues los que defienden la posturología y la posición de la vértebra cervical, cuando la vértebra cervical está alineada con Marte y con Saturno, entonces la maloclusión no sé qué le pasa, en fin, hay que montar un bolígrafo y hacer una cosa tal, porque la posturología nos va a curar todos los males de las maloclusiones. Otros van más allá y ya nos ponen incluso una topografía de los dientes. Y entonces pues nos dice que los incisivos están relacionados con los órganos sexuales, el canino inferior con el reuma y la concentración, y los molares con la epilepsia, en fin. En fin. Y bueno, y dentro de eso, pues también hay gente que hay para todo, desde los que explican cosas absurdas y fanáticas que nadie entiende. Pueden ser estas escuelas, en fin, que tienen un fondo o un trasfondo que puede ser verdad, pero que, en fin, las cosas se demuestran, como decían los americanos, put the models on the table. Es decir, pónmelos en casos ahí y no me pongas dibujitos. Por tanto, recordar que la pseudociencia es siempre peligrosa porque contamina la cultura y cuando concierne a la política, como dice Bunge, la economía o la salud pone en riesgo la paz, la libertad o la vida. Evidentemente tenemos pocas evidencias y muchas creencias en odontología. No nos damos cuenta y creemos que todo lo que se nos presenta, y es muy difícil establecer relaciones causales. Fijaros el tiempo que llevamos. Hoy hablaba con Juan Carlos por la mañana, Pérez Varela, y que cuántos 10 años llevamos
con saber si es primero el huevo o la gallina, si es primero... Y bueno, pues hay veces que vamos sacando alguna conclusión. Por ejemplo, vamos sacando la conclusión de que siempre que hay un problema articular, sí hay un problema oclusal, pero no siempre que haya un problema oclusal hay un problema articular. Articular me refiero no solamente al cóndilo y el menisco y el cartílago, sino que me refiero a todo el conjunto muscular y ligamentos. Es más, no solamente es que hay modas. Fijaros, yo en el año 1987, perdón, en el año 1987, en el año 1984, era muy amigo amigo, hace tiempo que no lo veo, de Pepe Feito, todo este grupo de enatólogos de la escuela de Pankey, etcétera, y todo se curaba en aquella época con un articulador, y lo que había que buscar era un articulador que fuera lo mejor posible, que fuera enatológico y después, etcétera. Y hoy pasan los años y vas al mismo curso de ATM o parecido, y ahora todo se cura con un sillón psicológico o un sillón psiquiátrico. Y este es un problema porque la terapéutica basada en la evidencia, ha sido un auténtico tsunami sobre la población. Y yo creo que el debate que hoy está en las redes hoy, más allá de que si al pobre de Juan Carlos le vuelven la cabeza, hoy me hablaba que le rompen la cabeza, le rompen la cabeza el de la Sociedad de Cirugía Maxilofacial, que dijeron esto, que dijeron esto. Yo creo que más que eso, que es un tema puntual, tenemos que tener una visión de conjunto. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la terapéutica basada en la evidencia ha llegado como un tsunami, especialmente a la ortodoncia, alrededor de los 2005, 2007, 2008, 2010, y ahora justo coincide este tsunami de la ortodoncia basada en la evidencia que tira mucho por tierra las ideas y teorías que tuvimos siempre, coincide con un cambio radical en la tecnología, que es la tecnología digital. Y entonces esto ha cogido a todo el mundo descolocado. ¿Es importante la ortodoncia basada en la evidencia? Sí. Mira, os voy a poner un ejemplo muy tonto. Me parece que es tonto, pero bueno, puede ser interesante. Todos tenemos todos tenemos en la consulta, pues unos tipos de pacientes extraños que decimos, qué tíos más raros, que le pones el aparato y dice que hoy le duele aquí, doctor, mañana aquí, doctor, y lo tienes al tipo en la consulta todo el día metido porque la oclusión de no se ve, etc. Pues fijaros que es interesante la ortodoncia basada en la evidencia porque, por ejemplo, eso es lo que se llama el síndrome de la mordida fantasma. ¿Y qué es el síndrome de la mordida fantasma? Es una disestesia oclusal, vamos a traducirlo así, caracterizadas por esos pacientes que están siempre descontentos con lo que le hacemos, que dicen que no pueden morder, desde que le pones el aparato su vida ha cambiado y no sé qué cosas le pasan. Pues fijaros, quedaros asombrados. El síndrome de la mordida fantasma, esos pacientes no son pacientes nuestros, oclusales o dentales o ortodónticos. Son pacientes con desórdenes mentales. Son esos pacientes que están además diagnosticados en la última edición del DSM, de Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales Americanos. Yo ya había seguido, que es verdad que había seguido ya el síndrome de la mordida fantasma, porque ya los japoneses habían publicado el síndrome del disconfort oclusal, que a los protesistas, pero especialmente yo creo que más a los ortodoncistas, y muchísimo más ahora con los alineadores, son pacientes que de repente se obsesionan y pasan de lo dental con D a lo mental con M, y entonces nos dan muchísimos problemas en la consulta. Que sepáis que esos no son pacientes, son el típico paciente que desde que pone el aparato no puedo vivir, cada día muerdo de una manera y estoy horrible, que cada día, cada media hora me cambia la mordida, no soy capaz de no sé qué, etcétera. Entonces, hay que tener peligro con estos pacientes porque no son pacientes, por muy buen ortodoncista que seas o protesista que bueno, esta es una enferma mental con M y no dental con D. Por tanto, es importante siempre que cuando tengamos alguna duda en la clínica, yo soy un gran seguidor de Popper. Popper fue uno también de los grandes filósofos de la ciencia del siglo a caballo, del siglo XX, y junto con Mario Bunge, que os acabo de comentar, es muy importante. Y Karl Popper siempre hablaba
del falsacionismo metodológico. ¿Qué es esa cosa tan rara? Pues es simplemente que si yo quiero medir, perdón, que yo quiero saber si todas las gaviotas de Galicia son blancas, es imposible que yo me ponga a ver si todas las gaviotas de Galicia son blancas. Jamás puede haber una que viene de Ponferrada el último día por un sitio que yo no controle. Así que la manera más práctica es tener una suposición provisional, que es cuál, que busque gaviotas que no sean de color blanco. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre en la clínica, porque es mucho más práctico. No nos dejemos llevar por nuestras afirmaciones previas, sino que intentemos siempre buscar, cuando creamos una cosa, su contrario. Por eso surge en las tesinas, tesis doctorales, trabajos de fin de grado, la famosa hipótesis nula o hipótesis cero. ¿Y es importante que las cosas sean así? Sí. Mirar, nosotros hace poco, gracias al doctor Calvo Enríquez, un otorrinolaringológico muy involucrado, argentino, bueno, porque trabaja y vive en Galicia, en Santiago de Compostela, muy involucrado con el grupo también de la doctora Khan y con el grupo de Marisa, etcétera, muy involucrado en todo lo que es la evidencia en odontología. Y entonces, bueno, aquí hemos publicado un trabajo en el 2002 sobre el impacto de la disyunción. ¿Qué nos pasa cuando estudias esto? Pues lo que puedes ver es que efectivamente sobre la disyunción, por ejemplo, sí hay bastantes evidencias científicas. Yo desde luego tengo muy claro, referido a este debate anterior, que hemos caído, que la ortodoncia ahora tiene como tres partes, digamos así. Pues la clínica general, que hacéis casi todos los que estáis, hay un grupo que corresponde, casi todos los que estáis ahí escuchándome, un grupo grande de la industria dental que ahora se ha enrollado, o sea, alrededor del mundo del delineador, aunque hay compañías, en este caso American Orthodontics, que aún sí van a seguir apostando y creo que hacen bien por otros sistemas, yo no digo tradicionales, pero sí por una reforma de los nuevos sistemas que pueden aparecer de braques y alambres. Y hoy me hablaba una compañera que vino desde Barcelona amablemente al máster a darnos una fantástica clase y me decía, oye, tú sabes que empiezan algunos pacientes ya a pedir braques. Y dije, oh, ya, pues como todo en esta vida, claro. Pero bueno, lo que me quiero deciros, y hay otra tercera vía que yo creo que es muy importante, y yo voy a ver si soy un poco el misionero, hago de misionero y os convenzco a los más posibles, que es que por eso yo lo que hice fue asociar el servicio de ortodoncia y crear también la unidad dental del sueño. ¿Por qué? Porque creo que hay una ortodoncia médica que tiene un papel fundamental y que si la población nos ve como cosméticos que estamos haciendo, estamos haciendo hoy, poniendo alineadores hoy, y además los profesionales, perdona, el público ya sabe que viene de Estados Unidos empaquetado y cerrado y que puede conseguirlo en un centro multiclínica, o que puede conseguirlo en una cadena de clínicas a mucho menor precio, pues eso sí que nos va a generar un problema en nuestra consulta, como ha sido. Es decir, pensar que uno de los grandes problemas que ha habido en este mundo, ¿cuál ha sido? Pues oye, que si tú vives en una población de 300.000 habitantes y en esa población solo había 15 personas certificadas en Invisalign y la única posibilidad de hacerte la ortodoncia era ir a una de esas clínicas porque no existían por las patentes otro tipo de alineadores, pues evidentemente esos 15 ortodoncistas de esa ciudad han tenido una suerte en el pasado increíble, porque claro, han podido poner los precios, etcétera. Pues oye, qué suerte, como fue la ortodoncia cuando yo empecé. Pero las cosas han cambiado y fijaros que a mí este papel, este es el papel de una white paper de la Asociación Americana de Ortodoncistas, que nos dice que por favor detectemos pacientes con apnea, que estemos en contacto, en comunicación con los otorrinos, con los pediatras, que ayudemos a hacer, porque esto es tenemos que convertir el flujo de estos pacientes en un ida y venida.
yo no soy muy partidario, yo no me gusta mucho, aunque ponemos bastantes aparatos de aparatos de avance mandibular, pero en adultos, pero yo creo que sí hay que meterse en este terreno porque son en los niños donde tenemos que hacer ver esto. Con el profesor Cobo, Juan Cobo, en el año 1995 ya estábamos metidos en esta guerra, y lo que sí puedo decir es que, bueno, nosotros publicamos, y lo digo hablando del tema de la ortodoncia basada en la evidencia, publicamos en el año 2005 uno de los primeros casos prospectivos de evaluación de la utilización de los, de los aparatos de avance mandibular, de los DAM, en la revista Sleep Breath. Pero también hay que ver un poco eso, es decir, esa es la parte que es ortodoncia puramente basada en la evidencia. Y después hay otra parte que es la de la difusión. Y por tanto yo creo que es muy importante darse cuenta que la difusión tiene un papel fundamental y que tenemos que dar un mensaje unívoco a la sociedad. Hoy hablaba precisamente con Juan Carlos por la mañana de esto, es decir, de la importancia de que sí, los alineadores son fantásticos, que es una maravilla, que la gente los demanda, pero que hay una parte muy grande de la ortodoncia que tenemos que vender. Por tanto, está claro que cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que con un aparato de Frenkel, con un aparato de avance mandibular, con un alineador de avance mandibular, avance, lo que queráis, con un disyuntor, estamos hablando de prevenir la muerte súbita, la hipertensión arterial, los infartos, el síndrome metabólico, la hiperactividad en los niños, porque el bajo rendimiento, el mal desarrollo cerebral, y que al niño se le ponga, como decía el llorado Antonio Facal, que se le ponga, en resumidas cuentas, cara de tonto. Y no hay cosa más económica en este mundo que los tratamientos de ortopedia dentofacial en estos niños, donde vamos a mejorar drásticamente, no vamos a enseñar casos hoy, pero sí vamos a mejorar drásticamente. Fijaros lo que somos capaces de hacer. Entonces la gente está ahora con los sanitarios diciendo unas tonterías que no. No, lo que hay que vender es lo que realmente estamos haciendo. No caigamos un poco en sociedades que dicen que si te haces una limpieza de boca se te va a curar el Alzheimer, ¿vale? Entonces no digo eso, pero por favor, tenemos que vender, esto es lo que tenemos que vender, y no vender a los incautos dentistas generales que con un alineador podemos hacer no sé qué cosas extrañas. Entonces, todo lo que sean los tratamientos de expansión, los tratamientos de disyunción maxilar. Me quiero parar en este caso porque creo que el tema lo requiere. Y no voy a hablar hoy de que es que el otro dijo y dijo y dejó de decir, es que me da igual. Lo que tenemos que hacer es valorar lo que somos capaces de hacer con esto. Este es un paciente mío que lo traté cuando tenía alrededor de 12 años. No voy a poner el registro previo, fue un caso de 4 extracciones y bueno, pues el paciente tenía una hipoplasia maxilar y hipoplasia mandibular, tuvo después una artritis reumatoide, como podéis ver aquí, con el desgaste un desgaste impresionante de los cóndilos, pero me aparece en la consulta de la universidad, ahora trabajo en la universidad, me aparece en la consulta de la universidad, derivado por Carlos Zamarrón, que es el neumólogo, él es el hijo de un compañero nuestro, y me viene diciendo que presenta una apnea grave. No, lo siguiente, que siendo muy jovencito, está teniendo que utilizar un aparato de presión positivo o CPAP. Bueno, no voy a hablaros de esto, sí quiero felicitar a los cirujanos, del servicio de cirugía maxilofacial, del profesor Abel, a King, a los que han colaborado con él, y a la doctora Ana, a la doctora Paz Otero, que fue la que llevó la parte ortodóntica del caso. Bien, lo que es interesante de este caso, ¿qué es? Pues bueno, aparte de la parte técnica que no vamos a hablar, pues bueno, como podéis ver, la mejoría, pues bueno, la estética es relativa, la oclusión la dejamos igual, se dejó igual, la dejaron igual porque no había nada que hacer, pero esto es espectacular. De 64 apneas pasó en 3 días a 4 apneas. Sé que el equipo de Vigo, de Povisa, y el equipo de Juan Canalejo, del profesor López Cedrún, son también buenísimos en esto, y es para que veáis las cosas que puede hacer la ortodoncia. Es decir, pues yo siempre digo lo mismo,
pues todos tenemos pacientes como este, todos tenemos un paciente con una hipoplasia maxilar, todos tenemos un paciente que iba a ser igual que su madre, ella es igual que su madre si no lo hubiéramos hecho el tratamiento, ¿eh? Yo tengo fotos de la madre, pero no la pongo aquí. Entonces, pues bueno, pues con un tratamiento relativamente, ¿qué es lo que tenemos que tener de verdad en la SEDO o en cualquier? Tenemos que tener protocolos. Yo creo, perdonad por el italiano, porque esto es una conferencia de la Turquía. Tenemos que tener protocolos. ¿Y qué nos es el protocolo? Que nos diga, pues mira, puedes hacer esto, pero no digas tonterías. No vas a decir que con un alineador no sé qué cosas extrañas vas a hacer. Y por tanto yo creo que es muy importante eso. ¿Qué nos puede decir la evidencia clínica, no científica? Pues la evidencia clínica nos dice que cuando hay una compresión maxilar, hay un problema en la lengua, hay un problema en la mandíbula, hay un problema en los músculos genioideos, hay un problema en el paladar blando y todo eso va a condicionar la respiración del niño. ¿Y qué nos dice la ortodoncia la ortodoncia de toda la vida? Pues la ortodoncia de toda la vida lo que nos dice es que cuando nosotros hacemos y colocamos un aparato, cuando colocamos un aparato de ortodoncia, podemos conseguir 0,5 al año en los pacientes que genéticamente tienen una tercera clase, 1 milímetro cuando tienen una clase 1 y hasta 3 milímetros cuando combinamos la máscara facial o los elásticos intermaxilares con la disyunción. Entonces yo creo que todo esto es muy importante, y esto es lo que tenemos que potenciar. Esto sí que es una evidencia, son trabajos de Peter Nagan y de otros autores que sí demuestran que esto es así. Y gracias a eso, ¿es a qué? Bueno, pues acabamos con braques y acabamos la... Y esto es importante porque yo me gusta enseñar a los padres estas caras y decirle, mira, dime la verdad, aunque suelo tener bastante confianza con los padres, te digo, no me digas que no se parece la niña cuando era pequeña a ti, iba a ser como tú. Y mira qué barato, por favor, apagar el micrófono. Y fíjate qué económico le ha salido a la niña. Fíjate qué barata es la ortopedia dentofacial. Y es cierto, la ortopedia dentofacial es el precio de un implante. Por tanto, yo creo que debemos de hacer una reflexión y esta reflexión también es importante referida a las técnicas. A mí me da por favor, podéis apagar el micrófono. Voy a esperar un momentito, voy a repasar a ver quién tiene micrófono abierto, porque si no... Pero el Salvador Dalí se lo chingó a estos dos. ¿Podéis apagar el micrófono, por favor? Sí, no estoy escuchando lo que le dijo. Oiga, maestro, ¿Podéis usted, apagar el ¿cómo se basa? micrófono? Es que ¿Cuáles sí. son las bases para hacer pintar? Hay que saber dibujar. Dice eso, yo no lo... Bueno, entonces lo que os quería decir es que, que es muy importante. Entonces es importante el hecho de que haya personas que digan pues que con estos alambres maravillosos y estos braques no hace falta hacer extracciones y nunca hagas extracciones y que con los alineadores vamos a hacer maravillas. Bueno, pues yo creo que siempre que voy a dar un curso cuento lo mismo y siempre que voy a dar un curso a un grupo grande, especialmente si es un curso de posgrado, especializado después de haber hecho un posgrado de ortodoncia, tienes que preguntar la formación de los alumnos. Y eso es un tema que a mí me preocupa muchísimo hoy en el mundo, pero especialmente en España, ¿vale? Porque hoy todos son alineadores y lo que no es que tu cerebro es limitado, porque si te vas a formar por un lado, tienes que formarte por el otro. Y lo digo porque siempre pongo el ejemplo del piano, de la señora que llega y pide y dice, me quiero una clase de piano para mi hija. Pues mire, cuesta 300 euros. Bueno, muy bien, pero mire, mi hija ya viene aprendida, ya sabe bastante de piano. Entonces, ¿cuánto me cuesta? Dice el tipo, entonces le cuesta 600. Pero hombre, ¿cómo va a costar 600? Si me decía usted que costaba 300, sí, porque necesito 300 euros para quitarle lo que le han metido en la cabeza. Y esto es importante porque la ortodoncia no es como la endodoncia. La ortodoncia tiene una serie de escuelas y una serie que muchas veces son, en vez de estar formándote, te estás desformando. Y este es un problema importante y para eso me atengo al debate que hoy Evidentemente, ¿qué es? Bueno, pues nuestra profesión, nuestro ejercicio profesional está formado por la técnica que utilizamos, por la tecnología que utilizamos, por el peso de la industria y la presión que la industria hace sobre nosotros, la gestión y el marketing
el marketing, perdón, y todo eso es lo que engloba nuestra filosofía terapéutica. Evidentemente, ¿qué ha ocurrido hoy? Pues que unido a la ortodoncia basada en la evidencia, ha habido un cambio radical y además no solamente ha habido un cambio radical en las técnicas, en la utilización del escáner, en la utilización de los alineadores, en la utilización... No, es que hay otro factor muy importante que muchas veces nos quejamos en la consulta de él y es el cambio de la sociedad. Es decir, lo que ha ocurrido es que ha cambiado la sociedad. Vivimos ahora en una sociedad VICA, una sociedad volátil, una sociedad incierta, una sociedad compleja, y esto nos crea a los profesionales una gran ansiedad frente a los pacientes. Por tanto, esta sociedad VICA de tan difícil, incierta, etcétera, todo rodeado de nos ha cambiado. Es decir, ¿qué estamos hablando? Pues que las redes son la información y el acceso directo a los servicios odontológicos. La comunicación integral con el paciente. Si hoy mismo no tienes un escáner intraoral o no tienes un CBCT o no manejas imágenes tienes un problema importante. Por eso es lo que yo llamo la magia de la tecnología y su efecto ARC. La capacidad del diagnóstico y en tiempo real de los datos, el manejo de los diferentes software, aquí tenéis el que nosotros utilizamos, que es el Nemocast, para la planificación de los alineadores. La realidad virtual y la realidad aumentada, que nos da una información que antes ni soñábamos. La posibilidad del diseño digital de sonrisas y el ejemplo más claro, lo veíais hace un momento con el caso de apnea, es el tema de la ortognática. Fijaros cuando utilizábamos articuladores con un montón de errores, etcétera, y ahora tenemos simplemente una buena fotografía estandarizada del paciente. Me acabo de comprar una cámara, la tengo ahí. Una fotografía estandarizada de los pacientes unida a la fotografía. ¿Por qué es tan importante la fotografía hoy? Porque tenemos que planificar de acuerdo a la posición natural de la cabeza del paciente, de acuerdo a la sonrisa de ese paciente. Bueno, todo esto que ya lo conocéis, la precisión terapéutica que nos da el diseño de y en la cadena. ¿Y qué ha cambiado también? Pues ha cambiado también nuestra relación con los técnicos, porque nosotros somos clínicos, pero debemos de compartir, no sé si estará Santi, que está muy liado, pero si está por ahí, pues se lo sabe, debemos de compartir con los técnicos, como Santi, el que está con nosotros, que es su figura, pues debemos de compartir mucho más ahora con los técnicos, debemos de compartir el software, debemos de compartir las planificaciones ortodóncicas de microimplantes, de alineadores o de cirugía. Evidentemente los técnicos son los que tienen que encargarse de la impresión y también la parte clínica, que es después el tratamiento. Por tanto, no, el problema que se plantea con toda la debate hoy día en la SEDO, el debate en realidad es qué va a quedar de las nuevas técnicas y qué paradigmas van a desaparecer. Y por eso yo creo que es muy importante, porque fijaros, por ejemplo, decimos, bueno, es que el doctor Malagón dijo esto y el doctor no sé quién dijo esto y esto es una barbaridad. Y no pueden decir barbaridades en la SEDO. Vamos a tranquilizarnos porque vamos a ver, si repasamos la historia de la ortodoncia, fijaros lo que supuso las ideas de Tweed y las ideas de Bech, que supuso lo que yo no, fue Profit, el que llamó el gran sacrificio de los premolares de los años 70. Es decir, extracciones a diestro y siniestro para poder hacer un tratamiento de ortodoncia mínimamente aceptable. Claro, el problema de todo esto también está, hoy me decía esta compañera de Barcelona, y me decía, oye David, ¿y tú cómo ves el tema? Porque claro, todo el mundo está súper preocupado si la realidad virtual va a hacer las planificaciones, va a hacer todo, pues va a desaparecer la figura del ortodoncista. Y claro, el problema está en que, por favor, ¿podéis apagar espera, bueno, porque si la gente es que, a ver, hoy te voy a apagar aquí los micrófonos y silenciar a la gente. Vale. Entonces, lo que os decía, es decir, quiero decir, ¿qué va a pasar con nuestra profesión? ¿Qué va a pasar con nuestra ¿valdrá la pena en estudiar ortodoncia?
todo van a ser alineadores en el futuro y desaparecerán los braques. Todo el futuro estará lleno de alineadores. Bueno, pues yo creo que todas las armas terapéuticas nuevas son armas muy potentes. Fijaros, por ejemplo, lo que podemos hacer hoy ya con los CBCTs caseros y la fotografía y el escáner facial. Pero evidentemente yo creo que también hay que tener en cuenta que, y ahí llevo unas cajas como podéis ver de Invisalign, yo creo también que corremos el riesgo de darnos un tiro en el pie. Hay muchos compañeros que han cambiado su nombre, su prestigio, su formación, su experiencia, por ser realmente los abanderados de un máster de universo plástico, sea de Invisalign o de lo que sea. La obsesión por la teleortodoncia desvirtúa el acto médico del contacto con el paciente, que yo no lo acabo de entender. Que detrás de esto exista un beneficio donde las grandes empresas sueñan, evidentemente, bueno, es su terreno, sueñan con eliminar al especialista y vender directamente los alineadores, como saben. Y hay veces que tenemos un poco la impresión, yo creo que los que llevamos más años en esto, que antes no nos sentíamos presos de nada y ahora estamos bastante presos de lo que es todas estas compañías. Fijaros que el precio del material, un tratamiento estándar de primera fase en mi consulta, que el precio es alrededor de 1.800, 2.000 euros, pues el precio del material casi no llega al 10% del precio que paga el paciente. Mientras cuando hablamos de alineadores, las cosas son bastante diferentes. Otra de las preguntas que yo me pregunto ahora es, y este es un artículo del 2021, bueno, ¿qué vamos a hacer con los muertos? Es decir, hay la otra cara de la luna de los alineadores. Rememorando el disco de Pink Floyd, pues hay otra cara de la luna de los alineadores. Y no solamente los alineadores, hablo de toda la ortodoncia, porque los alineadores no tienen nada que ver. Y entonces, pues todo esto lo que ha pasado, fijaros, Smile Direct Club, pero yo ya lo sabía. O sea, entonces hay dos cosas. O es que yo soy un tarao corto y tengo que ir a, no sé, a otro, me tengo que retirar porque llevo 30 años y me sigue pareciendo difícil la ortodoncia, pues no entiendo yo cómo puede venir un tío con una computadora y tomando impresiones, cada uno en su casa puede funcionar. Pues el funcionamiento lo tenéis ahí. 900 millones, 900 millones de dólares y miles de pacientes desatendidos. Y bueno, y esto es lo que vamos a hacer con los muertos. ¿Qué vamos a hacer con los muertos cuando empiece todo esto? Y por tanto, yo creo que es muy importante tener en cuenta todo esto. Que han surgido tipos, bueno, para esto, bueno, pues también es como siempre ha habido en ortodoncia diferentes corrientes. La corriente de la ortopedia precoz funcional, que había que poner los niños ya con 3 años, ya son viejos para poner ortodoncia. El bruxismo es un problema psicosocial, otros los de las células 24 horas al día, 7 días a la semana y nada de ortopedia funcional, y otros que, bueno, porque son más teóricos de la ortodoncia que clínicos. Y por tanto, yo creo que también es importante siempre que es tener en cuenta lo que es la palabra técnica, porque muchas veces está, y que es un conjunto de procedimientos que sirven más. Es decir, que nosotros cuando actuemos, recordemos las palabras de Aristóteles, que dividía los tipos de pensamiento en 3. El episteme, que era un poco el pensamiento científico de la época. El doxa, que es la opinión. Y el tequene, que es la técnica. Y esos 3 elementos aristotélicos del siglo IV a.C. siguen exactamente igual hoy. Y son el fondo del debate que hoy se abre con la SED. El episteme sería la parte de la ciencia que debemos de defender. El doxa, bueno, pues es la parte de la opinión, el marketing. Si yo quiero tener más adeptos con mis alineadores SPAR, pues digo cualquier cosa, de que son capaces de hacerte más feliz, etcétera, como hacía ya Damon, porque esto no sé por qué hoy se escandaliza tanto la gente con estas afirmaciones cuando Damon lo estaba haciendo desde hace 1000 años. Y el tequene, pues la parte técnica que realmente es la que va un poco a conformar el futuro. Por tanto, acordaros que es un conjunto de filosofías terapéuticas, protocolos diagnósticos, clínicos, tecnologías y procedimientos técnicos, con el objetivo, lógicamente, de resolver los problemas con los que viene el paciente. Y los problemas con los que viene el paciente son las maloclusiones.
Evidentemente hay que asociar a eso buscando también el éxito clínico, que no es más que la satisfacción de los pacientes que nos traigan nuevos pacientes, y la eficiencia, que es eficacia y rentabilidad. Esto es otro problema. ¿Son eficientes los alineadores? Vale, este es uno de los debates que podríamos abrir. ¿Son eficientes los alineadores? Habría que verlo. He entendido. ¿Cuál es el sustento de la práctica clínica? Pues las bases biológicas, los paradigmas comunes de la especialidad, la terapéutica basada en la evidencia. Yo no puedo decir cosas que nadie en el mundo ha demostrado. ¿Entendido? Entonces es importante. Los protocolos diagnósticos. Y aquí creo que a lo mejor, hoy comentaba algo con Juan, no estaría mal que las diferentes sociedades, por ejemplo la Sociedad Española de Ortodoncia, pues intentar hacer unos protocolos diagnósticos y terapéuticos mínimos para guiar a los profesionales. Por tanto, hay una relación evidentemente hoy muy contaminada entre la técnica y la tecnología. La tecnología son los aparatos y la técnica son los procedimientos, nuestra experiencia clínica, normalmente centrado más en la universidad o en los expertos, y aplica a la investigación aplicada. No voy a explicar nada de esto porque, es decir, cuándo debemos hacer un escáner o cuándo debemos de poner un alineador, para qué lo ponemos y cómo se fabrica ese alineador de la manera más sencilla. Por tanto, debe haber una optimización clínica de la tecnología. ¿Qué relación existe entre, es decir, por qué nos está a los ortodoncistas cambiando tanto la tecnología? Porque la tecnología es lo que muchas veces mueve a los profesionales a tener que desarrollar una segunda parte, que es la técnica. Es decir, la industria nos da la tecnología y nosotros somos los responsables, en muchos casos, de desarrollar la técnica. Por ejemplo, imaginaros, pues desde los braques, en este caso, los braques este es un Empower estético de fricción controlada, o el escáner intraoral. ¿Cómo os puedo explicar yo esto? Pues lo explico de una manera sencillísima, y por eso los que somos como los viejos del zoo, aún no somos mamuts, pero vamos caminos ya de los dinosaurios, bueno, pues nos coge todo esto un poco cambiado. Por eso hay que hacer una reflexión. ¿Por qué nos encontramos tan un poco descolocados? Aparte de que nuestros alumnos, nuestros pacientes y los jóvenes ortodoncistas proceden de la sociedad VICA, una sociedad diferente a la nuestra. También por otro motivo interesante. Esto se llamaba, o cómo el Bedel diagnosticaba mejor que el catedrático de neuroanatomía. El catedrático de neuroanatomía era mi padre, José María. ¿Y qué quiero deciros con eso? Pues quiero deciros que mi padre, para poder saber, aunque no era neurólogo, pero bueno, como profesor de neuroanatomía, tenía que explicar dónde podía estar un posible tumor en el ángulo pontocerebeloso, no sé dónde, y para eso había que hacer una estimación con un análisis súper sofisticado, detallado, minucioso de los pares craneales, por ejemplo, ¿no? O de los nervios motores y los nervios sensitivos. Pero el Bedel podía diagnosticarlo mejor si el Bedel tenía a su mano, de mano, un TAC, porque cuando aparece el TAC, resulta que el Bedel puede diagnosticar mucho mejor el tumor cerebral que el catedrático de anatomía. Y bueno, pues esto pasa con todo, pues con los braques ha pasado, es decir, nosotros la cantidad de mentiras que se han dicho. Yo me dije algunas, pero yo dije por lo menos yo cuando peco mortalmente. Es decir, yo si digo mentiras es que estoy mintiendo. Entonces, pues pequé así de vez en cuando. Pero quiero decir, la cantidad de mentiras que se han dicho y se siguen diciendo sobre los braques y las prescripciones. La cantidad de sectas que hay sobre los aparatos y las historias. Por tanto, una técnica, y a esto me refiero con todo este caos que hay ahora, que no es más que el reflejo de lo que ocurrió hoy, debemos de tener una filosofía terapéutica, unos protocolos clínicos propios y una tecnología propia. Esto es muy importante. Y entonces, claro, pues vosotros veis qué cantidad de técnicas, de cosas se dicen, se hacen, etc. ¿Cuál es el gran problema? Y yo
no puedo echar la primera piedra, porque yo trabajado para la Rocky Mountain, he tenido la técnica de la Rocky Mountain, ahora estoy con American Orthodontics, etc. No, es decir, ¿por qué? Porque siempre hay un componente de marketing, siempre hay un componente de venta, siempre hay un componente de negocio detrás de todo eso. ¿Por qué? Pues simplemente porque muchos de los cursos son patrocinados por eso. ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, pues que es muy difícil saber cuál es la evidencia científica. Y claro, hoy la gente se dice, ay, me voy a rasgar las vestiduras por lo que dicen estos de los alineadores, que si crean hueso y no sé qué, estos hay que echarlos del acero. Tranquilos todos, porque todo el mundo tuvo que sufrir las extracciones incontroladas de Twist, el absurdo la absurda preparación de anclaje, la horrible biomecánica y que ha retrasado, en mi opinión, evidentemente, la historia de la ortodoncia. Las locuras de la técnica de filosofía de la técnica de Weber, utilizando a los pobres aborígenes australianos como si no fueran Homo sapiens sapiens y diciendo el famoso mito del buen aborigen, es decir, todos tienen sus 32 dientes porque la oclusión, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues, ¿qué ocurrió? Pues como todo, es decir, ocurrió pues que cosas buenas y cosas malas. Cosa a mí, por ejemplo, el Bracket Deep me encanta, me parece un bracket muy inteligente, muy curioso, etcétera, pero también con todo como es, con sus limitaciones. De hecho, ahí tenéis, nosotros utilizamos algo de la técnica Deep en el máster y tal, porque, para que los alumnos por lo menos conozcan algo de la misma. Pero ¿qué hablamos de la técnica de Ríquez? Cuando llevamos años y años y años haciendo anclaje cortical. ¿Y qué es lo peor que puedes hacer? Pues lo peor que puedes hacer es poner las raíces de los molares y de los dientes en relación con la cortical, porque eso lo único que produce es dehiscencia de la cortical o reabsorción radicular externa. ¿Y qué ocurre pues cuando utilizamos microimplantes en adultos y hacemos una retrusión en masa del maxilar? Pues nos encontramos que tampoco el punto A, el famoso punto A de Ríquez, que tenía un carácter ortopédico, no tiene un carácter ortopédico, sino que el punto A se modifica con la posición de los incisivos superiores, como podéis ver aquí en una chica de 30 y tantos años. Es decir, y todo es un poco lo que estamos comentando. ¡Ay, es que fulanito dijo, qué horror! Pero es que hay cosas peores, porque si hablamos de primum non nocere, secundum cavere et tertium sanare, es decir, lo primero que tenemos que hacer como médicos es no producir problemas. ¿Y qué quiere decir? Pues que hay otras escuelas que decían que el paciente estaba fuera de céntrica, le ponían su férula 24 horas al día, 7 días a la semana, y al poco tiempo quedaban todos satisfechos porque se producía una mordida abierta y que demostraba esa mordida abierta que los cóndilos estaban fatal y que ahora ya los tenemos en céntrica. Lo malo es que casi todos los pacientes que ahora se quitan la férula necesitan cirugía ortognática. Bueno, eso al menos es bueno porque si gana el ortodoncista, gana el cirujano ortognático, gana también el que va a hacer después la bioestética y todo el mundo gana. Pero realmente yo desde hace mucho tiempo supe que muchas células, sobre todo mantenidas tanto tiempo, lo que producían era una mordida abierta producida por el hueso alveolar. Y como decía, los que sois más mayores y vivíais en España, nuestro amigo Corcuera, pues decía, bueno, pues que los experimentos con gaseosa. Así que los experimentos es mejor que lo hagáis con gaseosa y ya la Asociación Dental Americana nos repite 55.000 veces relacionado con la ATM y la disfunción este tema. Por tanto, no es bueno matar moscas a cañonazos y yo recomiendo matarlas con un matamoscas. De manera que esta idea que yo siempre tenía, que creía que había grupos que mataban moscas a cañonazos y sobre todo cañonazos muy gordos porque acaban en cirugía ortognática, siempre me pareció, pero no soy yo quien para meterme ya en más fregados, hasta que desgraciadamente para ellos aparece una serie de artículos, uno de los que más me gusta es este, donde demuestran que por mucha splint therapy que hagas, por mucha fisioterapia que hagas y por mucha historia que hagas, pues los cambios condilares son insignificantes dentro de la relación céntrica. Entonces, bueno,
pues bueno, pues esto también sería otra cosa para analizar. Oye, vamos a ver si esto es una cosa terrible o no es una cosa terrible dentro de la SEDO. Porque a mí me gusta la oclusión, pero claro, también es verdad que cuando tienes pacientes complicados, en que se le pone un cóndilo de una manera y si le hace una condilectomía, está hecha por el doctor López Cedrún en la ciudad, en La Coruña, que en esto es un hacha, a un caso muy complicado, pues los pacientes al final, pues bueno, con rehabilitación y mil cosas, ¿no? Pero acaban funcionando, perdón, acaban funcionando. Y otras veces, pues bueno, pues pacientes que tienen mordidas abiertas completísimas, que van a otra clínica donde le dicen que hay que hacer no sé cuántas cirugías y cosas complicadísimas, pues tú sabes al final que el único problema que tienes en paciente son problemas de necesidad, perdón, de modificar la oclusión a través de la intrusión con microimplantes o con otros sistemas. Y bueno, pues un poco también, es decir, ¿y qué ocurre al revés? Pues al revés, si tú tienes un paciente con una clase 2 de visión segunda, con una retrodistitis, ¿qué te vas a poner? A poner una férula, a hacerte una teoría sobre la férula de 24 horas, pero qué bobada es eso. Lo que tendrás que hacer es esto, utilizar el sistema que tú quieras. Yo ahora utilizaría evidentemente un alineador. Utilizamos mucho para las clases 2 de visión segunda este tipo de aparatos y después, bueno, acabar en este caso de nivelar también el plano oclusal con un microimplante, etc. Quiero deciros con todo esto, quiero deciros con todo esto que hay una serie de cambios. Esta niña, lo mismo, un traumatismo, una fractura del cóndilo y tal. Y vamos a poner una férula. ¿Una férula para qué? Para perder el tiempo. Utilizamos para eso o alineadores, utilizamos en este caso una placa de clase 2, división segunda, en que además de utilizar una sola placa lógicamente, para protruir los incisivos, en este caso también estamos utilizando unos composites que veis aquí con una gomita, tal. Y también es bueno recordaros que me encantan los alineadores, y pues que me encantan los alineadores, pero también quiero que os acordéis que esto es una placa de 85 euros. Y con una placa de 85 euros, prácticamente hemos corregido una parte muy importante de la maloclusión, una parte muy importante de la disfunción y una parte muy importante del tratamiento. Hoy pondríamos alineadores para acabar, ya no pondríamos braques, pero bueno, un poco para contaros un poco la historia. Entonces, claro, pues, ¿qué se dice mal y qué se dice bien en la SEDO? Pues yo qué sé, porque claro, si yo tengo una clase 2 mandibular, sé que Damon va a ir por un lado, Face va a ir por otro lado, los funcionalistas van a ir por otro lado. ¿Y qué pasa? ¿Que tienen todos razón? Pues no, porque ya lo enseño muchas veces, lo habéis visto, este es mi hijo Javier con una reclusión mandibular a los 3 años. ¿Qué voy a hacer? Decidir que a Javier no le voy a hacer nada y voy a dejar que Javier con 19 años se haga una cirugía ortognática, en este caso en el servicio de maxilofacial, evidentemente con todas las garantías del mundo en nuestro hospital. Voy a dejar que tenga ese decalaje para que ese decalaje después se rellene de hueso y tenga que tener un postoperatorio constantemente con elásticos de clase 2. O resulta que a Javier, de acuerdo, Mónica y yo, su madre y yo, le pusimos un aparato funcional, cosa que los padres no entienden, porque los padres dicen, esto es una locura, ¿cómo voy a un doctor que me dice que esto es una operación y no sé cuántas cosas, y usted me dice que con un aparato de un cacho de plástico y 3 hierros lo va a solucionar? ¿Pero usted qué me está contando, doctor? Bueno, pues porque la gente lo que tiene que hacer es estudiar más la matriz funcional de Mohs. Y bueno, pues ¿qué pasaría en estos pacientes? Aquí tenéis a Javier, la evolución de Javier. ¿Qué pasaría con Javier si no fuera a una clínica que cree en esto? Pues que se pasaría toda su pubertad y toda su niñez con una retrusión mandibular, una apnea del sueño y un problema de retrusión mandibular importante, y no se le produciría, no voy a pararme aquí, los cambios que da. Y aquí tenéis a Javier más feliz que poco, y aquí tenéis la tele final de Javier. Y esto es un poco, a ver, y aquí tenéis a Javier, ahí lo tenéis con mi madre, con el resto de sus hermanos y con mi madre. Por tanto, ¿y qué pasa con este niño que viene con una retrusión mandibular? ¡Ay, no! No se puede hacer nada porque no existe la ortopedia funcional. No hay que avanzar la mandíbula. No se puede avanzar la mandíbula. No, no, si lo que hay, en eso estoy de acuerdo con Sandra Kahn. En este caso, que habría que avanzar el maxilar y la mandíbula. Y eso no se puede hacer más que con cirugía ortognática. Pues no, porque este niño lo que requiere es un cambio radical
¿Y cómo se hace esto? Vamos a poner un alineador con un salto de mordida. ¿Tú eres tonto o qué te pasó? ¿O caíste de la cuna? Pero vamos a ver, pues lo que deberás utilizar son los aparatos típicos. Después el alineador es otra historia y la utilización de elásticos de clase 2 con alineadores en niños es otra película que ya no me da tiempo de hablar de eso. Lo que os quiero decir con todo esto, y que evidentemente, pues fijaros los cambios de los pacientes, claro. Llegas aquí y dices tú, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Pues esto es con un aparato que cuesta 180 euros. Pues le pones brackets, le pones música, un alineador, lo que te dé la gana. Estos son 180 euros de aparato. Y claro, después, bueno, las superposiciones, nos va a poner todo este rollo, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo eso? Pues quiero decir que el que se dice muchas idioteces. ¿Por qué? Porque esta paciente llega a mi consulta, doctor, estoy muy contento con el ortodoncista. Ah, pues si estás contento, ¿por qué vienes aquí? Yo, pero es que llevo un año así y no me hace nada. ¿Cómo llevas un año? Sí, 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 se me pusieron los dientes maravillosos con este maravilloso alambre y braques que me puso. Está maravilloso. Pero hace un año que no me hace nada. Porque no sé por qué no me hace nada. Pues claro, no haces la hace nada porque cuando haces el CBCT te encuentras esta maravilla. Todos, absolutamente todos los dientes, y esto que sé que hay algunos que me están oyendo de México, y esto es la fiebre de Damon en el mundo. Es decir, yo creo que los ortodoncistas de Damon son muy buenos, pero tienen que saber cómo se predica. Es como cuando el Papa dice, bendigo a los homosexuales. Bendigo a los homosexuales no significa lo que dice el Papa, significa lo que él cree que tiene que decir, que es otra cosa diferente. Y esto es igual, esto es lo mismo, exactamente igual. Hay que usar las palabras adecuadas para comunicarse y decir, estos alambres son buenísimos, los brackets son los mejores del mundo, pero no los podéis utilizar, no los podéis utilizar de una manera indiscriminada. Y yo creo que eso es lo que está pasando en general. Es decir, cuando la gente dé cursos, cuando la gente diga cosas, tiene que saber que eso influye mucho en la masa que le está oyendo. Fijaros, ahora los congresos ahora son de 1000 y pico personas sumadas a otros no sé cuántos mil que hay en las... Si una persona se dedica a decir que la ortodoncia es una tontería, que no hay que hacer nada, que la ortodoncia es una cosa fácil, que solo hay que poner alineadores o solo hay que poner brackets de Damon y arcos de expansión, y eso es lo maravilloso, lo que hace la gente es eso, porque la gente lo que no sabe, lo que la gente no sabe, lo que la gente no sabe es que la gente, espera, que estés aquí, cerrar ahí el micrófono, que si no, a ver, entonces lo que la gente no sabe y no se da cuenta es que el problema grande que hay es con lo que se dice en los cursos. ¿Entendido? Esto es súper importante. Tenéis que tener en cuenta eso siempre, porque si no es un grave problema, igual que lo que está el debate que estamos que hemos comentado hace un momento. Y esto es lo que ocurre, ¿lo veis? Esto es lo que ocurre, pues que todos los casos, en este caso, que yo tendría casos de estos, pues en este caso la chica que venía tenía todos los dientes fuera de la cortical. Bueno, en este caso se hizo el tratamiento bastante con rollo porque hay que volver a extraer los premolares, llevarlos para adentro y todo eso. Y esto es lo que se enseñaba hace un momento. Es decir, esto no es echar la culpa a los de EMO, a nadie, evidentemente. Pero esto es un poco, este caso que me llegó el otro día por email y tal, y me decía el dentista de Bolivia, ¿qué puedo hacer aquí, doctor? Y digo, ¿y yo qué sé qué puedes hacer? Yo no tengo ni idea. Pero esto es un caso, evidentemente puede haber un trasfondo de tendencia a la reabsorción radicular idiopática. Evidentemente sí, pero fijaros lo que es esto. Es impresionante. Entonces, pues, esto es lo que ha pasado muchas veces. Esto que pongo aquí, porque hoy estamos hablando del vídeo, pero esto es lo que la propaganda de Damon que se lanzó a la prensa, y no lo siento porque es así. Es unos brackets revolucionarios que no hace falta quitar dientes. No hace falta hacer expansión dental. Las sonrisas naturales son maravillosas, con una fuerza biológica y no sé cuántas más y no sé cuánto. Es que lo que está ocurriendo ahora no es de hoy o del señor Peidró o del señor tal, es que esto nos lo llevamos gestando en la ortodoncia mundial años, años llevamos gestando esto. Es decir,
Y fijaros, este caso siempre lo enseño porque me hace mucha gracia. Eran dos hermanas gemelas monocigóticas idénticas, con los mismos dientes, etcétera. En una, número 1, le puse alambres de níquel cobre, con un cuagelis, etcétera. La segunda hicimos una expansión maxilar. Bueno, pues muy bien, vamos a ponerlo rápido, nos matamos más. Todo parecía maravilloso, hasta que apareció Chucky, apareció la niña del exorcista y apareció el de Mar. Claro, ¿cómo no va a aparecer? Aparece justo. ¿Y por qué? Pues lo lógico, porque en este primer caso, hicimos una expansión puramente dental, empujando las coronas y los dientes hacia afuera, hacia la cortical, y en este segundo caso hicimos una fractura de la sutura palatina media y lógicamente se mantuvo, bueno, más o menos, ¿no? Se mantuvo esa distancia. Entonces yo estas cosas, o sea, lo de hoy, pues sí, porque ahora, bueno, pues cada uno dice, cada vez vamos a peor. Y como decía Kevin Bryan, ahí lo tenéis en un artículo del American Journal del 2010, en la tierra de la no evidencia, ¿quién es el rey? Pues el rey es el vendedor, sin ninguna duda. Evidentemente, ¿qué es lo que tenemos que sacar en tal? Bueno, pues que yo creo que lo que tenemos que sacar en claro es que primero debemos de un poco volver nosotros a ser dueños de nuestros destinos, ¿vale? Y yo, esto como recomendación final de toda esta historia de hoy, bueno, como recomendación final, yo lo que creo es que tenemos que ser suficientemente inteligentes para meter los alineadores en nuestra consulta de una manera inteligente. Yo hablo con muchos ortodoncistas. A mí, ahora debido a mi posición en la Facultad de Odontología, me llegan muchos pacientes, incluso algunos tratados antiguamente por mí, otros tratados por otros compañeros de la propia facultad, pero nos llegan muchísimos pacientes de la calle. Ahora hay una gran desconfianza, desgraciadamente, hacia los dentistas y desgraciadamente una gran desconfianza hacia los ortodoncistas. El pueblo, no iba a llamar pueblo, la gente ha aprendido que cuando hay una cajita que pone Invisalign o una cajita que pone no sé qué, esa cajita es la misma cajita que tiene el dentista de al lado. Y le puedes contar una película que hace unas grandes planificaciones, etcétera, pero no es así. Entonces yo creo, y ahí sí que discrepo un poco con algún compañero que quiero mucho, como Santi y tal, pero bueno, yo creo que uno de los grandes futuros, desde luego, para nosotros, a lo mejor no en la impresión, vuelvo a repetirlo, pero sí uno de los grandes futuros, creo sinceramente, que son los alineadores inox. Bueno, espera que este tiene un sonido horrible. Entonces, estos son simplemente unos alineadores que nosotros hacemos en la facultad, que es unos alineadores que hacemos en la facultad muy cutres, porque son un poco cutres, pero bueno, pero están bien. Y vais a ver pues, que son unos alineadores que realmente funcionan muy bien. Lo que no van a funcionar es para un caso muy difícil. Y además acordaros que a partir de los alineadores 40, más o menos, empieza a caer la curva de adaptación del alineador, especialmente cuando te mandan todos los alineadores, y además eso coincide con la falta de colaboración del paciente. Este chico, lo veréis, son los casos típicos que debíamos de hacer. ¿Qué son? Primera fase de tratamiento ortopédico microortodóntico, 10 años, 11 años, 2, 3 añitos de descanso y después finalizamos los tratamientos con alineadores, como vimos, os estuve enseñando, alineadores sinófilos. Y de verdad que están muy, muy, muy bien. Bueno, estas son algunas de las bromas que gasto, pero muchas veces yo hablo siempre de esto, digo, o sea, pues nosotros pues somos los implantólogos y no sé cuántas cosas, pero la verdad es que nosotros no nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer. Fijaros que uno de los elementos, por eso la ortodoncia aún necesita un bagaje científico muy grande. Fijaros es que al día de hoy, yo siempre hablo de esto, ¿qué es el hueso alveolar? Pues lógicamente se supone que si tú lees el Orban, el Tenke y tal, oh, coño, eso ya estará ahí clavado. El hueso alveolar está el hueso que rodea los dientes, etcétera, 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 etcétera. Es cierto, hombre, ¿cómo no va a ser verdad si lo ponen estos libros tan ilustres? Pues lo más gracioso es que no es cierto. Es decir, nosotros cuando vamos a cerrar una mordida abierta y vamos y traccionamos, por ejemplo, poniendo unos microimplantes abajo de un diente del hueso alveolar superior y traccionamos mucho, aparece aquí un hueso, eso que os pinté en rojo. ¿Y qué es eso? Ah, pues eso según
el Orban, según los libros de anatomía y según los libros de histología, eso es hueso basal. Pues no, eso es hueso alveolar. Y es hueso precisamente que se puede remodelar, Por eso la ortopedia, ¿dónde está el futuro? Pues el futuro está en los microimplantes. Aquí tenéis, por ejemplo, microimplantes en un niño, en una niña, perdón, en una niña con una mordida esquelética brutal de 12 años. ¿Por qué? Porque la ortopedia dentofacial es todo lo que va a venir en los microimplantes, va a venir a través del MARPE. Va, esto que os decía, ¿veis? Del cambio del punto A. Bueno, es una paciente que le hicimos una gran retrusión de los incisivos. El otro día me hizo gracia porque puse una cosa en internet y esta es la hermana de un compañero mío, no lo sabía. Bueno, de la foto esta que siempre, porque digo yo siempre que no discuto si en Santiago de Compostela, bueno. Y efectivamente, pues nos encontramos con que hay un cambio del punto A. Y es porque hay el cambio del punto A y el cambio ortopédico que en los niños, la tracción estoral, riques que nos enseñaron a todos. Pues está cambiándolo todo. Es decir, está cambiándolo todo porque tú tienes una paciente, esta es una paciente china, que tenía un decalaje muy grande del plano oclusal, le ponemos unos microimplantes extraalveolares para la solución de su problema ortopédico y podemos modificar, incluso fijaros que tiene un ojo más alto que otro, ¿no? Pero sin embargo el plano oclusal nos queda ahí porque podemos hacer auténticas maravillas, etc. Incluso el cambio con los pacientes como esta paciente que tiene un problema de una simetría facial con un primer arco y con un solo microimplante, somos capaces de dejarle el plano oclusal superior y cambiar la filosofía de tratamiento para que el cirujano solamente tenga que tratar la parte concreta y no tratar una cirugía bimaxilar, etc. Entonces todo esto, bueno, son casos antiguos, todo esto, etc. Yo siempre agradezco mucho este caso, este es un caso muy antiguo mío, es el primer caso que traté de los primeros con Abel García y fue el que me abrió el mundo a todo esto. Pues una chica que pensábamos hacer cirugía ortognática, le puse 2 microimplantes ahí, lo único malo que después se marchó, para Sevilla, y de repente pues, te encuentras que eres capaz de hacer esto solamente con microimplantes bueno, se pusieron 2 en el mandíbula, pero los 2 importantes fueron en el maxilar y en aquella época no usábamos los extraalveolares, solo utilizábamos. Entonces, lo que quiero decir yo, que es importante que tengamos los ortodoncistas los conceptos claros. Yo siempre digo que el concepto es muy importante porque el concepto nos ayuda a manipular el mundo que nos rodea. El otro día me hizo gracia encontrar en casa de mi madre revolviendo una moneda de 50 pesetas de Francisco Franco y me hizo gracia porque, claro, cuando yo era pequeño no me daba cuenta de esas cosas. Era Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Es decir, como menudo marketing que tenía Franco cuando todos los que manejábamos, las monedas que manejábamos los españoles, eran monedas que ponían nada más y nada menos que era caudillo de España por la gracia de Dios. Y cuando hablamos de todas estas, o desde el beso de Rubiales a migrante o la terminología, manejamos conceptos para que a través del manejo del concepto manipulemos a la sociedad. Esto tenerlo claro, porque yo creo que es muy importante, porque de ahora hablamos de el hueso alveolar. ¿Crece o no crece? Estos dicen que crece y que le pones un alineador y no cuánto crece. Yo la verdad no tengo muy claro las cosas. Quizás cuanto más sé, menos sé. Pero sí está claro que es un hueso especial, que contiene los dientes, que está íntimamente ligado a los dientes, que es muy fácil de remodelar con el movimiento dentario ortodóntico, por eso está abriéndose el abanico de no me gusta la palabra porque no es la adecuada, sería ortopedia de los adultos, y se puede formar más allá del ápice dentario, es el gran determinante del crecimiento vertical de la cara, acaba desapareciendo con la pérdida dentaria y es nuestro gran campo de juego. No nos obsesionemos con el cóndilo, no nos obsesionemos con el crecimiento condilio, no nos obsesionemos con el conocimiento del cartílago condilio, que no, que el gran campo de juego para hacer nosotros es más fácil manipular el hueso alveolar y que el cóndilo se adapte que hacer algo sobre el cóndilo para estimular su crecimiento y producir cambios claros. Yo, en general, siempre os digo que, resumiendo un poco la filosofía que os hablaba hoy, porque hoy hablamos de filosofía, no me voy a poner aquí a explicar,
no es fácil saber cuál es la filosofía y va a depender mucho de la capacidad que hayas tenido, la suerte que hayas tenido en tu training o en tu formación, evidente. Y claro, el problema es que tu formación va a determinar por qué camino vas a ir. Entonces escoge bien el camino. Si el camino te van a empezar a contar películas de que poniendo un alineador, pues aquello va a ser una maravilla, pues está muy bien, pero que sepas que te están dando una pistola para que te pegues un tiro. Y es normal, porque la gente dice, pero vamos a ver, si unos dicen que hay que hacer extracciones en una clase 2 mandibular, otros ponen aparatos, otros ponen elásticos, otros alineadores, otros aparatos funcionales. ¿Quién es el que dice la verdad? Porque no es imposible, porque muchas veces estas ideas o estos conceptos están. Y por tanto, recordar que la terapéutica basada en la evidencia, siempre que oigáis cosas extrañas en ortodoncia, que como decía el profesor Canut, put the models on the table. Es decir, que te pongan los modelos encima o por lo menos las evidencias científicas. Y entonces, y que tenga un soporte científico mínimo. Y nosotros necesitamos más evidencias, que no hay suficiente evidencia en ortodoncia para muchas cosas. Pero recordar siempre el artículo de Kevin O'Brien del 2010, que en la tierra de la no evidencia, los que dominan son los vendedores. Hace muchos años los vendedores eran, bueno, venían por la consultilla, allí, venían un poquito por la consultilla y nos contaban una película y nosotros le oíamos, pero fijaros cómo vienen hoy, que se creen los reyes del mambo, porque saben que son los que dan las certificaciones, porque saben los que son no sé qué. Y este es un tema que tenemos que volver a retomar, y no es culpa de ninguna sociedad, ni de la española, ni nada, porque peor la americana, que Invisalign los estuvo patrocinando y apoyando durante muchísimos años. Entonces yo creo que es un poco lo que ha pasado hoy, es un poco resultado de una pérdida de orientación, no de las sociedades, sino de nosotros como ortodoncistas, de todos los que somos ortodoncistas. Y en esta pequeña muestra, este botón, es hacer una pequeña reflexión sobre dónde estamos y dónde debemos de seguir. Más que entrar que si el otro me dijo o me dejó de decir. Más que si dice que, bueno, porque siempre también unos decían que hacían una cosa y otros de otra. Y os vuelvo a repetir, no perdonar los de Damon con todo el máximo de respeto hacia vosotros, pero bueno, pero la verdad es que fue un poco cuando Damon fue el primero que empezó a hacer publicidad directamente a los pacientes, diciendo, vaya usted a la clínica y pida los brackets y la técnica de Damon. Y de estas cosas que las hemos dejado pasar, 1, 2, 3, 25, pues nos ha cogido, nunca mejor dicho, porque estamos en España, a los que no sois de España, pues el toro por los cuernos. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un poco lo que os quería decir con toda esta polémica. Evidentemente, supongo que muchos de los que estáis aquí lo que querríais oír es empezar a decir tonterías, pero no es el caso. Yo creo que quería hacer de verdad una reflexión bastante seria sobre la situación actual de nuestra profesión y creo que es uno de los grandes debates que tenemos que abrir. Más que una persona hable de una cosa o hable de otra, porque cada uno es de una manera de ser. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo día. Un abrazo a todos. Vale. Voy a quitar aquí. Gracias. Gracias, doctor.